Hablemos de periodismo en Cambio 16 Televisión, hoy con Ignacio Brach. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Ignacio Brach, periodista argentino, es politólogo, es consultor, tiene una consultora en Argentina, Arión, que bueno, pues da mucho juego al juego político de su país. Es miembro de la Academia de la Historia de Argentina, es miembro también de la Academia de Ciencias y Comunicación de Argentina. Hago una aclaración. Soy politólogo por vocación, aunque de título universitario soy licenciado en Historia. Bueno, periodista, la historia es política. Periodista, al fin y al cabo, hablemos de periodismo, que es hablar de política hoy día. En democracia, el periodismo siempre se ha entendido como el cuarto poder, la herramienta garante de las libertades y derechos, controlador del gobierno, velando por la transparencia, etc. Pero hoy ya no es cuarto poder, hoy se ha convertido en correa de transmisión del poder de turno de los partidos políticos. Lamentable. Malos tiempos para el periodismo. Malos tiempos para el periodismo. Y para el periodismo y los países donde hay situaciones donde el periodismo pasa a ser, caso de Argentina es claro, quizá el factotum para descubrir investigaciones, por ejemplo, vinculadas a la corrupción, cosa que pasó en la Argentina, que fue mucho más adelante que la justicia. O sea, la justicia después tomó lo que se denunciaba a través del periodismo. Sí, sin embargo, esa independencia requiere una financiación que hoy día es muy complicada. Se habla de la crisis de la prensa, de la crisis de la publicidad, y realmente el ir por delante de las instituciones o de los otros poderes es muy complicado si no se tiene dinero. Y no es lo natural. No debería ser, por lo menos. ¿Cómo se sobrevive entonces hoy día con un medio de comunicación? Sin duda. Hay que el financiamiento, sobre todo cuando en gobiernos donde el financiamiento de la pauta de publicidad, por ejemplo, estatal, pública, es un elemento de extorsión. Eso en Latinoamérica lo vivimos, sacando excepciones, lo vivimos durante mucho tiempo, en que medios amigos o medios afines o medios dependientes recibían enormes cantidades de dinero de pauta publicitaria, oficial, de licitaciones, y los medios críticos los ahogaban financieramente. Es decir, esa situación creo que es una arbitrariedad, además cuando existen leyes que la publicidad oficial debe ser proporcional a la tirada o ya sean medios gráficos, televisivos o digitales, que tengan de lectores, de audiencia. Eso muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no se ha respetado. Claro, nosotros siempre hemos hablado del periodismo impreso como de un periodismo serio. Se decía, es cierto, lo he leído en la prensa. Pero hoy día las noticias, la principal fuente de información son las redes sociales. Se habla de la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Vamos a caer en aquel aforismo goebbeliano que decía que una mentira 1000 veces repetida acaba siendo una verdad. Lamentablemente, tengo que darte la razón, porque la prensa escrita o la audiovisual, cuando tiene un nombre y apellido, y tiene una firma, y tiene un rostro, hay una responsabilidad periodística, profesionalmente, de quién firma, de quién habla, de quién dice, y de quién suscribe algún concepto, alguna idea o alguna crítica. Ahora, con este mundo de la posverdad, de lo que tú decías, es piedra libre para el encarnizamiento y el descuartizamiento en pos de objetivos que a veces no son en búsqueda de la verdad, sino en búsqueda de destruir. Haría falta volver a ese compromiso ético. Sin duda. De la profesión. Sin duda. Y sobre todo las redes sociales, que nadie puede negar el rol relevante que cumplen en el mundo actual, pero también tienen ese peligro, donde irresponsablemente o intencionalmente se destruye o haciendo referencia a lo que tú decías, una mentira repetida ya empieza a ser considerada por el público, sobre todo el público de redes sociales, como una posibilidad.
Y esa falta de ética lleva también a decir que el titular no te estropee o que la verdad no te estropee un bonito titular. Un bonito ¿no? titular. Se dice. La herramienta es decir, ya no solo es correa de transmisión, sino que se convierte a través de lo que se ha llamado noticias falsas, los fake news, en un poderoso instrumento que utilizan grandes naciones o grandes poderes para influenciar en elecciones, en política y en todo tipo de... para controlar el orden internacional, ¿no? Esto lo hemos estado viendo con Rusia y las elecciones en Estados Unidos. Ese es un grave pecado, es el gran hermano de Orwell. Exactamente, exactamente. Y para ir a un caso concreto, que lo tenemos en el continente americano, Venezuela, donde ese Estado fallido y ese modelo que ha fracasado en lo político, en lo económico, en lo social, podemos hablar de lo social horas, digo, frente a la emigración venezolana, pero ese Estado, justamente cuando van por todo, lo primero que hacen es silenciar los medios independientes, la concentración del poder mediático en manos propias o en medios afines, anulando toda posibilidad de disidencia, lo que implica es la granja de Orwell. En Venezuela, persecución y cierre de comunicación. Exactamente. Bueno, usted ha analizado la evolución política de la región, de Latinoamérica. Hemos visto que ha habido un auge hace 2 décadas del populismo, que se ha concretado hace 1 década con la crisis económica, pero que hoy día parece que ese populismo puede ir en retroceso, pues fundamentalmente gracias a, por ejemplo, al triunfo de Iván Duque en Colombia. Sí, es verdad, en México López Obrador, pero claro, la propuesta de López Obrador ya no es tan populista como era en sus principios. ¿Por qué? Probablemente porque está condicionada por la economía. Es decir, la economía emprende de tal forma la gestión política que no pueden hacer promesas que luego no pueda cumplir, ¿no? La próxima cita es Brasil. En Brasil parece que se polariza ya las alternativas, que es decir, la izquierda, la heredera de Lula y de Dilma, pues está en franco retroceso. Sin embargo, parece que se dispara una alternativa que no es el liberalismo económico de Iván Duque, es un poco más, es un populismo casi de ultraderecha, que es Bolsonaro, ¿no? ¿Está en franco retroceso el populismo o realmente tiene todavía...? Yo creo que los llamados socialismos del siglo XXI fueron y son una mutación frente al fracaso del modelo socialista en el sentido del mundo de la Guerra Fría. Entonces mutan y van buscando alternativas, es decir, alternativas que son con características propias en función de cada región. En el caso de Latinoamérica, los socialismos del siglo XXI, en la década pasada, bueno, el caso Venezuela mencionamos, el Foro de San Pablo, buscar el poder a través de las elecciones, pero después, por medios democráticos, pero después asentarse en el poder y no permitir el juego democrático. Eso se dio mucho. Vemos el caso de Venezuela claramente que continúa, vemos Nicaragua con Ortega, con este costo de vidas en los últimos meses, el fracaso de Correa en Ecuador, bueno, el tema de Morales en Bolivia. Evo Morales en Bolivia, en el caso de Argentina 12 años de kirchnerismo y vale hacer una mención, que perdió en el 2015 por 2 puntos y hoy no podemos decir que esté muerto, tiene un núcleo duro de votantes de un 20, algunos le dan más, yo creo que está cerca entre el 20 y 25, duro, que no importa las causas de corrupción, lo que salga a la luz, lo que la justicia decida, va a seguir votando por esa alternativa. En el caso de Brasil, como tú bien dices, la crisis política que se llevó, la crisis política e institucional, con el caso de Odebrecht, que arrastró a políticos, empresarios y a todos los sectores políticos, produce estos fenómenos. Bolsonaro es un gran acertijo, es decir, él reivindica, como tú lo mencionabas, al gobierno militar del 64,
tiene actitudes en algunos casos parecidas a Trump en su campaña, y ¿quién puede asegurar cuál va a ser el rumbo de Bolsonaro hipotéticamente de llegar al poder? Creo que es imprevisible. Yo ahí lo que creo en el continente americano es relevante aquellos países que tienen instituciones fuertes e institucionalidad. Y rescato en el Cono Sur un expresidente uruguayo, un gran intelectual y un gran pensador, que fue Julio María Sanguinetti, sí, que siempre decía que del Mercosur, o sea, de los fundadores, Argentina, Brasil, Chile Brasil, Argentina y Uruguay, los tres fundadores, lo único que funcionaba era el tridente del Barça, es decir, Neymar, Messi y Suárez. Bueno, la única cohesión que hay. La única cohesión. De esos tres países, justamente hago mención al Uruguay y a Chile. No han sido procesos diferentes al resto del Cono Sur y de Latinoamérica en general, luego de la salida de los gobiernos militares, iniciada la democracia. Las instituciones en Uruguay y en Chile son firmes. Entonces permiten la alternancia del poder del centro derecha al centro izquierda, pero que van por una gran avenida del centro. En Uruguay gobierna el Frente Amplio hace 3 periodos, Tabaré Vázquez, Mujica, Tabaré Vázquez, y las instituciones se respetan. Y se respeta a la fuerza opositora, ya sea el Partido Nacional o el Partido Colorado. En Chile, uno puede tener preferencias por uno u otro, pero nadie puede decir que Bachelet fue una autoritaria o que buscó perpetuarse en el poder. Lo mismo que Piñera, hubo alternancia, fue Piñera, Bachelet, volvió Piñera. Y el país lo reflejan en sus economías, lo reflejan en sus instituciones, en sus poderes judiciales, que son independientes, y eso diferencia a muchos del resto, que incluyo a la Argentina. Esa fortaleza institucional y esa transparencia democrática, pues, ¿no?, es la que propicia unas elecciones libres y con los resultados que hemos tenido en Colombia y pues también en México, que son aceptadas y además garantizadas por los observadores internacionales. Pero en Venezuela no existe esa garantía. Entonces se busca una solución o una salida para Venezuela, cuando se corre cada vez más el riesgo de que se cubanice de alguna forma y que se haga eterna esa... O nicaraguanice. Sí, o se sandinice, ¿no? O se sandinice. De alguna forma, ¿no? Bueno, entonces, aunque en Nicaragua muchos sandinistas hoy son, como Ramírez, el intelectual, profundamente los primeros en salir. Cuando Ortega se inició la debacle, ¿no? Bueno, pero ahí vamos a Venezuela. ¿Cómo puede Venezuela? ¿Qué ayuda a Venezuela a encontrar una salida? Se habla de una presión internacional, de la Corte Penal Internacional, porque algo hay que hacer para desbloquear de alguna forma la situación grave, la más grave, de una crisis monetaria más grave que se ha visto en los últimos años. Sin duda. Venezuela, yo creo que si uno ve imágenes, por ejemplo, de los campamentos de la emigración venezolana en Boavista, en la frontera con el Amazonia, con Brasil, o lo que sucede en Colombia, uno ve, sin que le digan qué lugar del mundo está observando, y parecen los campamentos en Siria, y es Venezuela, y son venezolanos. Es decir, el problema venezolano ya no es solo un problema venezolano, sino es un problema regional, más allá de lo éticamente, que es un problema mundial en cuanto a la defensa de los valores, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, del respeto a la división de poderes. Bueno, todo eso ha sido anulado. Creo, y merece resaltarse, que esa situación también se llegó por desidia de muchos países de la región, que miraban como algo estrambótico el proceso de Chávez y que tardíamente reaccionaron ante la situación que hoy vivimos. Creo que la reacción tarde, pero siempre es buena. Se conformó el Grupo de Lima. Almagro desde la OEA está haciendo una fuerte labor de presión sobre el régimen. El Grupo de Lima, con 14 países, los más relevantes del continente, han condenado al régimen,
Y creo, tú lo mencionabas, Juan, la asunción de Iván Duque ha sido clave. ¿Por qué? Por un lado, porque Maduro no acepta el cordón humanitario, que debería, frente a la situación que vive su población, aceptarlo. Claro, no lo acepta porque sería el reconocimiento del fracaso de ese Estado fallido al cual el chavismo, y profundizado con Maduro, llevó. Pero Iván Duque ha tomado para mí tres actitudes que puedo mencionar relevantes. Primero, él ha pedido a Naciones Unidas y a la OEA que el cordón humanitario sea, el que es rechazado por Maduro, sea enviado a Colombia y sea enviado a Brasil, justamente para atender en esas extensas dos fronteras a la cantidad de emigrados que están asentando y sufriendo todo tipo de carencias desde humanitarias. El segundo paso que ha dado Iván Duque, yo creo que él asumió un martes, no pasó una semana, el viernes Colombia anunció que se retiraba del UNASUR, aquel invento de Unión de Naciones del Sur que era un poco el inicio de lo que estábamos hablando, el modelo de los socialismos del siglo XXI, del populismo autoritario. Y el tercer paso que ha hecho Iván Duque, para mí es muy relevante, porque ha denunciado a Maduro en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad, genocidio contra su propio pueblo. Y es el que ha dado el paso. Lo han acompañado luego de que él dio el paso, Colombia dio el paso, es decir, él como presidente, porque se necesitaba que un jefe de Estado hiciera la presentación. Se han sumado otros países, entre ellos Perú, la Argentina. Macron y Francia. Y Francia, exactamente. Hemos hablado de periodismo y también de política con Ignacio Brach y, bueno, pues ha quedado evidenciado que desde el compromiso ético, desde la veracidad, desde el rigor, se puede generar una opinión libre, independiente y plural para las audiencias y los lectores. Muchas gracias, Ignacio, le deseo todo tipo de éxitos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a Cambio 16.